Volvemos en Redes y Poder y estamos con la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. Estábamos en el último bloque hablando de la estampida, de la salida, de la deserción de los humalistas. Y también en base a esto hay que decir que ayer el presidente Humala se ha referido a las reformas electorales faltantes y haciendo énfasis en el transfugismo. En el transfugismo dice que fue durante el fujimorismo que se dio el clímax del transfugismo, y lo dice con esos términos, porque en la salita del CIN se veía a los congresistas pasar a cobrar la plata de Montesinos, ¿no?, que les daba. Evidentemente, y eso es un hecho histórico, el video que empieza la crisis y trae abajo el régimen es cuando Montesinos le paga $15.000 a Alberto Curi para que deje el partido de Toledo y se pasa a las filas del fujimorismo Fuerza 2000 en ese entonces. ¿Cómo haces esta evaluación 15 años después? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? No se puede ocultar el sol con un dedo, y los hechos han sido reales y concretos. Hemos tenido las imágenes lamentables. En ciertos casos, el Poder Judicial acusó y sancionó a las personas involucradas que han estado en la cárcel por esos hechos, porque obviamente ese tipo de cosas es un delito. Por lo tanto, ha sido sancionado penalmente, ¿no? Y les ha caído todo el peso de la ley a aquellas personas que cometieron ese delito. A lo que el presidente se refiere es totalmente distinto. Él lleva en su primera vuelta para llegar a la presidencia a muchas personas que creían en un discurso político que fue el que él tuvo durante muchísimo tiempo. Él llega a la presidencia, llega a la segunda vuelta, y para poder lograr la presidencia cambia totalmente de discurso. Y hay gente que lo acompañó, que ya estuvo elegida, que en un primer momento, al él cambiar de discurso, consideran que el tránsfuga ha sido él, porque abandonó sus ideales y la ideología por la que ellos apostaron y fueron en esa lista. Por lo tanto, no se puede comparar, ¿no? Yo creo que ahora ha pedido sanción penal para aquellos que salgan de una bancada y se vayan a otra. Eso es absurdo, ¿no? Yo creo que, para empezar, los congresistas no tienen... Pero sí debería haber una sanción. Quien entra por un partido y va por otro, salvo que lo haga por un tema de conciencia, que lo haga por un tema de ya no creo en este proyecto. ¿Cómo lo diferencias? O sea, a ver, ¿quién fue el tránsfuga? El presidente Ollanta, que cambió de discurso después de la primera vuelta electoral, o los tránsfugas fueron aquellos que apostaron por ese discurso de la primera vuelta y se dieron con la sorpresa que no era lo que les habían dicho. Entonces aquí, ¿quién va a evaluar cuál es la razón real e ideológica para hacerlo? Una reforma electoral. No, totalmente de acuerdo, pero luego él quiere hacer su reforma a su imagen y semejanza porque ve que todo el mundo se le está yendo. Entonces lo que quiere de alguna manera es parar esa fuga. Entonces sí pueden haber sanciones administrativas. Yo creo que tal vez se podría evaluar, por ejemplo, no permitir que puedan formar bancada y por lo tanto las comisiones, en fin, podría ser una manera de impedir este tema, pero una vez más, los congresistas no tenemos mandato imperativo, no se nos puede sancionar por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que declaramos, y sin embargo estaría sancionando justamente lo mismo que te impide la Constitución sancionar. Entonces es un tema delicado, es un tema constitucional, se tiene que evaluar. La reforma electoral pasa por muchísimos temas donde obviamente tenemos que verlo lo antes posible, porque de eso va a depender de alguna manera quienes estén en el próximo Congreso, y creo que se ha demostrado, más allá del nivel de aprobación, más allá de los errores de personas puntuales dentro del Parlamento, creo que se ha demostrado que los pesos y contrapesos y que el Congreso es fundamental para no permitir que un gobernante pueda ir donde no tiene que ir, claro, ¿no? Hablando de las deserciones y las salidas, eso sin duda afectará la distribución de las comisiones. Así es. El presidente del Congreso, Luis Iberico, señaló que esto es un tema matemático. Sin embargo, mejores matemáticas que las de Palacio. Bueno, eso vamos a ver la capacidad de las matemáticas de los congresistas. A lo que iba es que la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Constitución son las comisiones, me parece,
por lo visto en los últimos años, más apetecidas por los grupos políticos, ¿no? Porque es donde se definen las cosas. La congresista nacionalista, una de las voceras, ha dicho que a ellos les corresponde, porque ellos ahora son oposición dentro del Congreso, o sea, porque son oposición a la presidencia, pero de lo que se trata, hasta donde yo tengo entendido, es que tienen que ser oposición al gobierno, que le correspondería a la oposición. Siendo el fujimorismo la primera fuerza de oposición actualmente, ¿ustedes creen que después de 4 años les tocaría la Comisión de Fiscalización o Solidaridad va a seguir presidiendo fiscalización? Mira, nosotros hemos dicho claramente que no vamos a pedir absolutamente ninguna comisión que ya no tengamos. A nosotros, por un tema numérico, nos corresponden 7 presidencias de comisión. Tenemos ya esas 7 presidencias y pensamos quedarnos con esas 7 comisiones. Numéricamente al fujimorismo no le corresponde una comisión adicional. Entonces te tendrán que hacer las divisiones correspondientes, porque según el reglamento del Congreso, cada partido político tiene un número determinado de comisiones dependiendo del número de personas que conforman la bancada. Gana Perú ha perdido muchísima gente, por lo tanto le corresponden menos comisiones. Ellos van a tener, les guste o no les guste, economía, por supuesto, presupuesto. Ellos tendrán que dar una comisión, les guste o no les guste. Tienen que soltar una comisión en términos coloquiales. Tienen que soltar una comisión de todas maneras, porque así lo establece el reglamento del Parlamento. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en estos momentos es qué comisión van a perder y a quién le correspondería esa comisión. Al fujimorismo no le corresponde ni una más. Y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, ningún tipo de negociación, ni mucho menos, que lo dijimos antes de la elección del presidente, que no poníamos absolutamente ninguna condición. Ni siquiera estar en la mesa directiva. Así es. Nosotros hemos tratado por el bien del país, por la gobernabilidad, por un tema de tratar de que las cosas fluyan de la mejor manera en beneficio del país en un año complicado, porque es un año electoral, que no haya ningún pretexto por el hecho de que hay un fujimorista. Nosotros hemos apoyado abiertamente, obviamente, al señor Iberico durante esta elección, porque somos la primera fuerza en el Congreso en estos momentos, sin ningún tipo de condiciones. Y obviamente lo vamos a fiscalizar muy de cerca. Si hace algo que no debe de hacer, nosotros estaremos ahí para señalarlo y tomar las medidas correspondientes. Ahora, yo creo que Solidaridad Nacional ha hecho un buen trabajo en la presidencia de Lo critican por ser muy cercano al oficialismo. Esa es la principal crítica actual. Pero sí, en algunos momentos así lo es. Es más, ellos han apoyado abiertamente a Gana Perú prácticamente en la última elección. No, pero hay que tratar de ser objetivos, ¿no? Esa comisión la han manejado bastante bien con los congresistas, en este caso el congresista Ceballos, el congresista Rondón también ha estado ahí, pero obviamente aquí de lo que se trata es que la Comisión de Constitución, por ejemplo, que ellos tienen, que va a ser muy importante para las reformas electorales. Así que tiene que ser ahora o nunca. Así es, con una comisión realmente que sea objetiva, una comisión que efectivamente nos lleve a una transparencia durante este proceso electoral es vital. Y otra de las comisiones que no debería estar en manos del gobierno es la Comisión de Inteligencia. Ya hemos visto lo que ha pasado con la DINI, estamos viendo en estos momentos que hay grandes cuestionamientos con la ley, así es, que van a poder de alguna manera infiltrarse en los teléfonos y demás, de manera la geolocalización. Entonces creo que es vital e importante que todos los ciudadanos estemos seguros que no estamos chuponeados, porque no solamente se trata de los políticos, sino han chuponeado a periodistas, empresarios, en fin, a todo el mundo. Y ya que has mencionado el tema de Luis Iberico, que resultó elegido con votos de la oposición, fujimorismo, consultación parlamentaria y algunos nacionalistas, han criticado mucho a Luis Iberico por haberse juntado, entre comillas, con el fujimorismo, haberse dejado apadrinar por el fujimorismo, habiendo sido él uno de los más feroces críticos de Alberto Fujimori y, curiosamente, quien presentó junto con Fernando Olivera el video del que hemos hablado hace poco sobre el famoso primer Vladi video.
¿Qué reflexión haces al respecto? Porque yo me parece que es un síntoma, aunque he sido muy criticada por decir esto, me parece un síntoma de madurez política tanto del fujimorismo como del propio Iberico, ¿no? Yo sigo creyendo en la madurez política, yo sigo creyendo en dar pasos hacia el futuro por el bien del país. ¿Qué reflexión, Cecilia, tienes al respecto? Sí, mira, yo creo que era inevitable que eso pasara y qué bien que pasó, porque de esa manera efectivamente pudieron haber algunos cambios. No estuvo bien, ese video no estuvo bien, fue algo que nos dio a conocer en muchos casos temas que el lado más oscuro y más corrupto del gobierno, un lado bastante oscuro que muchos no conocían y que pudo llevar a que se tomaran medidas dentro del mismo gobierno fujimorista en ese momento como después. Entonces, nosotros, a diferencia, por ejemplo, del señor Ollantaytamala, que mata al mensajero, no podemos acusar al señor Iberico de haber destruido, etcétera, etcétera, el fujimorismo. Él simplemente llevó un video que era un hecho concreto y real, lamentablemente. Y efectivamente yo creo que es una demostración más bien de apertura, es una demostración, como muy bien has dicho, de madurez política. Yo creo que se tiene que dejar el pasado atrás. No se puede seguir con una reflexión crítica. Pero también, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto claro, que sí. Claro. Uno tiene que aceptar sus errores, tiene que reconocer las cosas buenas que se hicieron y también reconocer las cosas malas que se hicieron. Y en ese sentido creemos que estamos apostando por una democracia futuro con una construcción de fuerzas políticas que van a tener que trabajar juntas para el bien del país. Y que primero que nada esté el país, y en eso debemos de pensar, dejar atrás odios, rencores y este tipo de cosas que no le hacen nada bien al país. Ojalá. Y que debemos en realidad de aquí en adelante empezar a hacer estos consensos con quienes están a favor del fujimorismo, que son muchísimos, no por nada estamos primeros en las encuestas con muchísima diferencia, sino también aquellos que tal vez no confían en nosotros, aquellos que no están seguros de confiar en nosotros y aquellos pues que tienen muchas dudas. Entonces a todos ellos les decimos que hay un fujimorismo que mira hacia adelante, que trabajará con todos, que no tiene ningún odio, ningún rencor y que lo que va a hacer es trabajar a futuro para el bien del país. Gracias, Cecilia Chacón. Y nosotros regresamos después del corte.